situación que ustedes se encuentren, ya sea en tuberculosis, en muerte materna, muerte neonatal, en partos pretérmino, en cáncer de vejiga, de próstata, de pulmón, en accidentes automovilísticos, en la situación que planteen, cualquiera esta sea, lo que tú encuentres, tienes que compararlo. Hay varios aspectos para comparar. Puedes compararlo, la misma tasa, pero en diferentes años. O sea, esto ha pasado en el 2024, pero también hay que compararlo como pasó en el 2023, y en el 2022, y en el 2021. De repente se hace una tendencia, ¿no? Poco a poco ha ido subiendo, o poco a poco ha ido bajando, no lo sabemos. Se compara en diferentes periodos, en diferentes años. Se compara en diferentes lugares. Por ejemplo, en Cusco es así. ¿Cómo está en el promedio nacional? O cómo está en otras provincias, o en otros departamentos del sur del país, por ejemplo. Y si en Perú está así, ¿cómo está en Latinoamérica? Y si en Sudamérica está así, ¿cómo está alrededor del mundo? ¿Dónde voy a encontrar esas tasas mundiales o latinoamericanas? En páginas específicas, como por ejemplo la página de la OMS, del WHO, o en la página de la OPS, o en páginas de universidades que agarran metadatos, ¿no? Por ejemplo, Johns Hopkins es una muy buena opción. Entonces, cuando nosotros vemos el problema, planteamos una situación específica y lo comparamos. Lo comparamos a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional y por periodos. ¿Qué pasó este año en comparación de años anteriores? ¿O qué pasó este lustro en comparación de lustros anteriores o décadas anteriores? Siempre hay que comparar. Todo planteamiento del problema tiene comparaciones. Si tú no estás comparando en tu problema, no estás haciendo un buen trabajo. Este segundo punto de la comparación, ¿quedó claro? Sí, bien. Listo. Pasamos al tercer aspecto. ¿Qué hay debajo de la superficie? ¿Qué es lo que el observador no puede ver? ¿Qué es lo que el observador no puede ver? Se oculta debajo de la superficie y generalmente es más grande de lo que está arriba. Por ahí el aforismo con la punta del iceberg, ¿no es cierto? Lo que está abajo y lo que no podemos ver a simple vista son las posibles causas del problema. Las posibles causas. ¿Sí? Hay causas pequeñitas como esta, que sostienen una partecita del problema. Hay causas grandes como esta de acá, ¿sí? Que sostienen la mayor parte del problema. Y hay causas colindantes que sí son importantes tomarlas en cuenta. A las finales, todas estas causas estarían explicando la aparición del problema. Entonces, el concepto general de la investigación es el sumergirte por debajo de la superficie para poder avisorar las causas, encontrar las causas. Esa es la manera de plantear adecuadamente un problema de investigación. Yo tengo un problema y me voy a la raíz. Por ejemplo, esto también se puede esquematizar con el árbol, ¿no? Las raíces del árbol, el tronco y las ramas o las hojas. Es lo mismo. Cuando tú ves la raíz del problema o las raíces del problema, tienes que tener en cuenta un aspecto. No hay una sola. No es como la zanahoria, ¿no? Que la zanahoria es una raíz, sí, es una sola. No es así. Esto es más como la papa. Sí, la papa también es un tubérculo, es una raíz y tiene muchísimas papas ahí debajo de la tierra. Todos los problemas, antes se creía, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de los miedos o en la teoría unicausal, ¿no? Una teoría de las bacterias, de los microorganismos, ¿no? El bacilo de Koch produce la tuberculosis. Salmonella typhi produce la tifoidea.
Clostridium leprae produce la lepra. Mycobacterium leprae. Clostridium perfringens, etcétera, etcétera. Se creía que un agente producía la enfermedad hace muchos años. Pero ahora todos sabemos que los problemas son multicausales. Tienen muchas causas. ¿El bacilo de Koch produce la tuberculosis? Sí. ¿Es el agente de tuberculosis? Sí. Pero no todos los que tienen Koch tienen la enfermedad. Depende de muchos otros aspectos. Aspectos de inmunidad. ¿Le pusieron o no le pusieron la BCG cuando nació? Aspectos de nutrición. ¿Sí? ¿Cómo está su índice de masa corporal? Está por debajo de 25, está por encima. El contexto sociodemográfico, dónde vive, es área rural, es área de selva, el hacinamiento con los aspectos sociales, ¿no? Con cuántas personas vives, cuántas personas duermen en el mismo cuarto. El aspecto socioeconómico, ¿no? ¿Cuál es su ingreso mensual? ¿Cuál es su tipo de alimentación? El aspecto laboral, ¿se expone o no expone? ¿Es biólogo, es interno de medicina o es contador? ¿Quién está más expuesto? O sea, se dan cuenta, una situación, un problema, tiene muchas causas. La multicausalidad es la razón de ser de los problemas de investigación. Son muchas causas. Este punto es importante porque quiero que lo apliquen en su planteamiento del problema. Les voy a pedir que ustedes busquen dos variables, una independiente y una dependiente. La dependiente es la variable de interés o el problema, y la independiente es la posible causa. Entonces hay alguien que me plantea, ¿no? Doctor, el COVID como factor de riesgo del parto pretérmino. Qué interesante, puede ser. Puede ser que el COVID ha incrementado la tasa de partos pretérminos o prematuridad en la región. Podría ser. Pero pretender que esa es la única causa es el error. Y ese es el error que, vamos a decir, en términos porcentuales, que el 99% de los estudiantes cometen. Ese es el segundo gran error que los estudiantes cometen. Que creen que la causa 2 con el síntoma 2 es la verdad absoluta. Nada más alejado de la realidad. La relación que tú estás pensando demostrar tiene confusores, tiene otras variables que están sosteniendo ese problema. Si, digamos, tú crees que este síntoma 2 es producido por la causa 2, estás totalmente equivocado. Porque si te das cuenta, el síntoma 2 se apoya en el síntoma 1 y ambos se apoyan en la causa 2. A su vez, esta causa 2 tiene como raíz esta causa M, causa 1, y se apoya en la causa 3. Un error muy frecuente de los estudiantes, de casi todos los estudiantes, es que el tema de investigación que presentan o la relación que quieren investigar la creen absoluta. Y no es así. Para eso se ponen en el esquema de metodología las variables confusoras o variables intervinientes. Las no intervinientes. Entonces, ese aspecto de la multicausalidad tiene que quedar claro, por favor, porque cuando ustedes postulen algún trabajo, tienen que también tratar de controlar el sesgo que va a producir otras posibles causas dentro del problema que ustedes están investigando. Es por eso que la mayoría de estudiantes, cuando no son capaces de manejar confusores o de controlar confusores, eso se hace con el ajuste de tasas específicamente. Cuando no son capaces de hacer eso, más fácil para ellos es factores asociados relacionados a. Listo, entonces van a agarrar todos los factores relacionados a. Eso en algunos temas es importante y sí funciona.
pero en la mayoría no. ¿Por qué? Cuarta lección. El que mucho abarca, poco aprieta. Cada una de las causas se mide de un modo específico. Y hay algunos que en su ficha de recolección de datos le meten todas las causas posibles, todos los factores, como 30, 40 factores asociados ponen. Y como ponen tantos, los miden de una manera tan superficial que terminan siendo falsos. Terminan siendo no ciertos. Un engaño, un sesgo tremendo a su investigación. No estoy en contra de las tesis de factores asociados o factores de riesgo. De hecho, mucho tiempo las hemos impulsado. Pero siempre y cuando seamos mesurados y bastante metódicos en poder postular las posibles causas o los posibles factores. Solo ahí. ¿Ya? Generalmente yo preferiría que agarren dos variables nada más, una dependiente y una independiente, y que traten de ajustar la tasa con las variables confusoras o las intervinientes. Este aspecto de la multicausalidad, los factores asociados y las correcciones o ajustes, ¿ha quedado claro? Sí, doctor. Perfecto. Listo. Ahora, ¿en qué consiste el planteamiento del problema de investigación? Sí, ya sabes qué partes tiene, ¿no? Para empezar, la situación problemática emerge como una sinergia establecida entre los síntomas. Todo esto es el problema. Y es el acúmulo de síntomas o indicadores, ¿no? Aspectos demográficos, socioeconómicos, indicadores sanitarios, la parte clínica, etcétera, etcétera. Es una confluencia de varios síntomas que van a dar lugar a una situación problemática. Por su parte, el problema es la raíz, es la causa. ¿Sí? Y eso corresponde a la pregunta de investigación, que indaga de que si una posible solución del problema identificado o causa, ¿en qué medida lo resuelve? Tener en cuenta que la pregunta de investigación es la guía de la investigación. ¿De dónde sale el problema de investigación? De las causas que tú quieras identificar. Ahora, el investigador ha de identificar el problema como aquella causa que puede intervenir y que además sea la más determinante de la situación problemática, entre los que están al alcance del investigador. O sea, la clave está no en elegir cualquier causa. No hay que elegir cualquier causa. La clave del investigador es encontrar la causa o aquella posible causa que determine la mayor parte del problema. Es como los nudos críticos en una empresa. Una empresa manufactora, de repente, digamos, de automóviles, tiene un sinfín de problemas. Toyota, Hyundai, tienen muchísimos problemas de marketing, problemas de costos, de sobrecostos, problemas de seguridad, problemas de estética, de vanguardia, de globalización, de seguridad, problemas de rendimiento, etcétera, etcétera. Tiene un montón de problemas, tiene muchos problemas esos. Pero los empresarios, los dueños de la Toyota, de la Hyundai, procuran no abarcar la totalidad de problemas. Lo que hacen es identificar los nudos críticos, aquellos problemas que son mucho más importantes para los usuarios y en lo cual se basan mucho más. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona quiere comprar un auto, dependiendo de la edad, dependiendo del contexto de la persona, hace determinadas preguntas. Por ejemplo, alguien que tiene muy en cuenta su economía.
Una de las preguntas que va a hacer al concesionario es ¿cuál es el cilindraje del motor? ¿Y cuánto es su rendimiento? ¿No? Tanque lleno, ¿cuántos kilómetros me da? Esa va a ser su pregunta. Un padre de familia que tiene esposa y 3 hijos, ¿qué creen que pregunte cuando quiera comprar un carro? ¿Cuántas bolsas de aire tiene el carro? ¿Cuál es su sistema de seguridad? ¿Tiene cinturones? Una persona joven que le guste la juerga, las flacas y la buena vida, ¿qué es lo que va a preguntar? ¿En cuánto tiempo llego a los 100 kilómetros? ¿Qué colores tiene? ¿Qué modelos tiene? ¿Cuál es el modelo más deportivo? ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo a la circunstancia de cada usuario, se busca un posible problema. Pero las empresas grandes agarran una parte del mercado, no lo pueden agarrar todo. Agarran una gran parte, la más importante. Por ejemplo, Hyundai y Toyota apostaron por la comodidad, la versatilidad, el rendimiento y la potencia. Esas son sus características de estas marcas. Pero no es una buena característica de estas marcas el tema de seguridad. La seguridad, por ejemplo, es muy buena en otras marcas, como por ejemplo les hablaría de Mitsubishi o de Nissan. Esas marcas sí, su sello, su escudo es la seguridad. Es por eso que en un mundo globalizado, ustedes puedan ver ahora noticias, está habiendo alianzas. Honda se está aliando con Toyota. Mitsubishi se está aliando con Hyundai. ¿Por qué? Porque son conscientes de que las potencialidades propias no necesariamente satisfacen a todo el mercado y necesitan complementarse con otra gran marca. ¿Y por qué está pasando eso? Porque está entrando al mercado chino a arrasar con todos los autos. Con el megapuerto de Chancay creo que es, todos los autos eléctricos que van a llegar y a baratos o baratísimos costos. Hay marcas como DMW, Chang'an y entre otros. ¿Por qué les hablo de automóviles? He estado ahora último leyendo bastante al respecto, ¿no? Y así como en la salud, pues se origina en esto. Todo tiene su origen en esto. Entonces, cuando tú quieras investigar una situación problemática, tienes que tener en cuenta toda la revisión, todo lo que puedes ver. Y recordar que hay muchas causas debajo. Y dentro de las causas, elegir la más importante. O, este punto es clave, o aquella que está en debate. Por ejemplo, si yo sé que esta causa es la más importante y en todos mis antecedentes y las investigaciones que yo he revisado, esto ya está plenamente demostrado. Tiene una asociación altísima de 7. Entonces es algo ya completamente demostrado. ¿Valdría la pena estudiarlo? Acá les pongo un ejemplo. ¿Cuántos alumnos, cuántos estudiantes de una universidad privada necesito lanzar desde el 8º piso de mi edificio de cabeza y con las manos atadas para demostrar que la gravedad existe? ¿Cuántos estudiantes harían falta aventar por la ventana? 0, doctor. ¿Por qué? Porque es algo que ya ha sido concretado, se conoce, o sea, es teóricamente respaldado, es algo que no necesita ser probado porque ya se sabe que existe. Es como ver, medir el nivel del índice de embarazos en un centro materno, en un centro obstétrico, digamos. O sea, Exacto. es algo que
Exacto. La investigación es lo mismo. O sea, por más que tú busques, o sea, le estoy explicando, ¿no? Que de todas las causas traten de buscar la más importante. Pero a veces la más importante es aquella que ya está plenamente demostrada. Si es así, pues no vale seguir por ese camino, porque ya la ciencia ha logrado el tope con esa posible causa. Ya no hay duda al respecto. Yo sé que me va a salir. Acá hay un aspecto muy importante. Toda investigación necesita algo indispensable. Sin esto no puede vivir la investigación. Se llama incertidumbre. Toda investigación necesita incertidumbre. Si tú tienes un resultado previsible, o sea, ya sabes qué te va a salir, tu investigación no vale nada. Si tú ya sabes cuál va a ser el resultado final de tu investigación, estás perdiendo miserablemente el tiempo. Entonces, no es buena idea encontrar o buscar la causa que ya está demostrada, sino irnos por ahí, por alguna causa que tal vez no sea la más importante, pero que está en auge, está en debate, está, como les digo, hay algunas investigaciones que dicen que sí es, otras investigaciones que dicen que no es. A eso nosotros en investigación le llamamos encrucijada. ¿Qué cosa es una encrucijada? Es algo que no cuadra, es algo que no está bien. Es algo que debería ser, pero no es. Ahí está la clave de la investigación. Encontrar ese algo que todavía no sabemos, pero que podría demostrar o descartar, ¿sí?, alguna situación importante sanitaria en nuestra región. Bien, se entendió esa parte, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, chévere. Ahora vamos a hacer el esquema del planteamiento. Con todo lo que les he enseñado hasta ahorita, me van a entender cada parte del esquema del planteamiento. Ojo, este esquema es propio, es mío, yo lo he creado, ¿ya? Y lo estoy enseñando ya pues algunos años, con mucho éxito, tengo que decir eso. Hay algunos otros docentes que, bueno, han adoptado en los planteamientos también algunas recomendaciones que nosotros hemos hecho, y en buena hora, ¿no? En buena hora está funcionando bien. Esta es la forma en la cual ustedes me van a presentar su planteamiento del problema. Este esquema. No se preocupen, estas dos láminas se las voy a pasar al delegado para todos ustedes. El planteamiento tiene párrafos y cada párrafo debe tener ciertas condicionantes, ciertas cosas. Primero, les tengo que aclararles el reglamento de grados y títulos de la universidad. Las tesis solamente se dan es para una sola persona. Y segundo, las tesis son analíticas. ¿Sí? No hay tesis descriptivas. Ya nos han aclarado eso. Hasta el ¿cómo era? El plan del 20, creo que el semestre pasado se estaban graduando. Hasta ahí se permitía una que otra descriptiva, pero ya este año ya absolutamente no. Entonces, como son analíticas, necesitas dos variables. La variable dependiente, o el evento de interés, así se llama, y la variable independiente, o posible razón o causa. Entonces, la primera, acá sí digo estrofa, el primer párrafo. Sí, un párrafo, estamos hablando entre 5 a 7 líneas. No tiene por qué más tener un párrafo. El primer párrafo de tu planteamiento es el concepto de tu variable de interés. ¿Quieres estudiar la tuberculosis sensible? Ponme qué cosa es. ¿Quieres estudiar la ictericia neonatal? Ponme qué cosa es. ¿Quieres estudiar el COVID? Defínelo. ¿Quieres estudiar
la adaptabilidad del antimicrobiana, ponlo. ¿De qué se trata? O sea, el tema que quieras estudiar, tu tema de interés, ponle el concepto. ¿De dónde vas a sacar el concepto? Pues, hay algunas alternativas. Tienes los descriptores de ciencias de la salud, el DESC como fuente. Doctor, no hay en el DESC, ya tenemos el MESH. Doctor, no hay en el MESH, ya tenemos páginas oficiales sanitarias internacionales, OMS, OPS. Doctor, no hay ni en OMS ni en OPS lo que quiero estudiar, ya. Busca en el Ministerio de Salud de nuestro país, en el CDC, Centro de Enfermedades, o en el INS. Doctor, no hay en el INS, he buscado por todos lados, no hay mi posición. Ya, busca en la Real Academia de la Lengua Española, RAE. Doctor, no hay en la RAE. Ya, andaste a operar tu cabeza porque ese problema solamente existe ahí. No existe de verdad. Quítate ese problema, bótalo a la basura y busca algo que realmente exista. ¿Ya? Es imposible que tu tema de investigación no esté debidamente descrito en estas páginas. Y si no, te estoy dando también otras alternativas. Si no lo encuentras ahí, ese problema está solamente en tu cabeza. Y de ahí tienes que sacarlo, porque no vas a llegar a ningún lado si lo mantienes todavía. Primer párrafo. Segundo párrafo. El impacto o la importancia para la salud pública. ¿Qué es impacto? ¿Qué entienden por impacto? La repercusión o efecto que va a tener cierto acto en una situación o bueno, en una población tal vez. Perfecto, muy bien. Es la repercusión, es la consecuencia. Es la consecuencia, pero consecuencia extrema. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la consecuencia de que Donald Trump está deportando a todos los latinos de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser su impacto? Hay un impacto económico, hay un impacto sanitario, hay un impacto social. O sea, todos los indicadores que estoy mencionando a raíz de un problema que en este caso es la deportación de nuestros compatriotas que se está generando en este momento en los Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto de que Donald Trump ha decidido ya no dar dinero a la OMS? Ya no va a subvencionar a la OMS. Muchos programas internacionales van a empezar a cerrarse. Muchas vacunas que llegaban ya no van a llegar. Muchos reportes de enfermedades como la influenza, por ejemplo, ya no vamos a poder identificar. O sea, impacto es consecuencia, una secuela, pero una consecuencia macro, grande. En este segundo párrafo quiero que pongan esto expresado en indicadores grandes, por favor, grandes. Acá estamos hablando de los avisas, por ejemplo, los años de vida saludables perdidos, los QALY en calidad, años perdidos en calidad, ¿sí? Las incidencias o prevalencias de los casos, los millones de muertos que hay. Si es un problema sanitario, salud pública es internacional. Entonces van a describirlo como miles de muertos o 100 miles o millones de muertos. Millones o miles de discapacitados. También pueden describir el impacto en términos de costos. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta al Estado peruano el tratamiento de un paciente con tuberculosis? Ahí en páginas económicas pueden encontrar los montos. Ahora, estos indicadores macros de consecuencia, ¿sí? Mortalidad, incidencia, discapacidad,
costos, etcétera, ¿dónde los voy a encontrar? ¿En qué documentos los voy a encontrar? Podemos encontrarlos en los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los Objetivos del Milenio, en las prioridades nacionales. Eso es qué tan importante es el problema que estás investigando. También esta parte de importancia de objetivos del milenio, desarrollo y prioridades nacionales, la vas a repetir cuando hagas justificación. En justificación hay que ver, hay que detallar y describir la importancia del problema. ¿Ya? Acá, para el planteamiento, estos indicadores son importantes. Tercer párrafo. Te he dicho en la lámina anterior que si tus tasas no las comparas, no sirve de nada. Ya, acá vas a comparar. En el tercer párrafo, las tasas que tú has sacado de tu problema, o sea, incidencia, mortalidad, letalidad, prevalencia, toda tasa, ojo, viene por una razón. Por millón de habitantes, por 100,000 habitantes, por 1,000 habitantes, por 1,000 nacidos vivos, por 100,000 nacidos vivos, o por ciento. La única, ojo, acá aprovecho para aclarar, la única tasa expresada en porcentaje es la prevalencia. Es la única. Todas las demás se hacen por 1,000, por 100,000, dependiendo. ¿Ya? Entonces, para compararte, vas a armar un poquito el escenario sacando datos internacionales. Tasas internacionales de tu problema de investigación. ¿Dónde vas a encontrar eso? En la página de la OMS, Globocam para cáncer, UNAIDS para enfermedad de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Luego de eso, el cuarto párrafo viene a ser lo mismo, solamente que esta vez vas a hacer estadísticas regionales. Y regionales nos hablamos de Latinoamérica. ¿Ya? Lo mismo, pero esta vez vas a consultar fuentes diferentes. La OPS, RELACIS, el Latin American Network Information Center, entre otros. Ya ahí están los datos sanitarios latinos más importantes. Luego, te vas acercando, ¿no? Primero es internacional, luego regional, ahora va a ser nacional. Datos de Perú. ¿Dónde encuentras esos datos sanitarios de Perú? En el CDC, en el Ministerio de Salud, datos del GISMINSA. También puedes utilizar encuestas nacionales, como por ejemplo ENDES o ENAO, ¿sí? Si quieres hacer un trabajo de ese tipo. Entonces, ves datos internacionales, regionales y nacionales. Después viene una de las partes más importantes del planteamiento, y es los datos estadísticos locales. O sea, estamos hablando de Cusco como región o como provincia. O si quieres hacer en algún hospital específico o alguna institución, alguna red, datos de esa red. El dato local. Lo mismo, pero ya también vas a consultar otras fuentes. Vas a ir a pedir información a la Geresa, a la red de salud, si quieres hacer en la red norte, en la red sur, si quieres hacer en el hospital regional, Antonio Lorena, en Adolfo Guevara Velasco, vas a ir al hospital o a cualquiera de estas instituciones y pedir esa información. A esta parte le damos más importancia y le decimos, es la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Y esta es la parte medular del planteamiento del problema. O sea, aquí aterrizas. Si tú no tienes evidencia de que el problema existe realmente aquí en el Cusco, el problema sigue estando en solo tu cabeza. Podrás haber tenido toda esta información y lo importante es el problema a nivel internacional, etcétera, etcétera. Pero si no evidencias que en Cusco está pasando algo malo, muere tu problema. No es problema. Y en mi calificación, este punto es el que más puntaje tiene. Es la parte más importante del planteamiento. La evidencia de que el problema existe en la realidad. Entonces, eso
cuesta sacarla, no es de un momento a otro, ¿no? Hay que presentar un documento, hay que ir al área de estadística, algunos permisos específicos, algunos contactos por ahí. Yo he ayudado personalmente a muchos estudiantes a conseguir esto, por el mismo trabajo que tengo en la Jereza, ¿no? Pero siempre hay que hacer la parte formal de la petición y todo lo demás. Les voy a enseñar también a cómo hacer el pedido de información. Me llegan muchos documentos, les dan información, pero ni siquiera el estudiante sabe bien qué es lo que quiere. Entonces, cuando llegan esos documentos, nosotros simplemente tenemos papel, como dicen, reciclable. Yo lo utilizo como papel reciclable. Tienes que ser muy claro en lo que pides, tienes que ser muy específico en lo que pides. ¿Qué enfermedad quieres averiguar? ¿En qué periodo quieres averiguar? ¿En qué jurisdicción quieres averiguar? ¿En qué grupo poblacional quieres averiguar? ¿Cuál es su CIE-10 específico para que te hagan la búsqueda? Si tienes que tener esos datos. Si tú dices, quiero saber sobre la morbilidad en el distrito de Santiago, ese es papel reciclado para mí. ¿No? Entonces, la misma tónica la tienen los funcionarios en las instituciones gubernamentales. Si tú no aclaras, si no eres preciso, y es más, tienes que poner tu correo o tu número telefónico para que te envíen la información. Pero si no, llega tu oficio y nunca sabemos de quién es, ¿no? Y no vienes a reclamar ni a averiguar, pues se pierde, ¿no? Ahora también acá está viendo una práctica saludable, creo. Es pedir información a través de la plataforma virtual del MINSA. Tú puedes pedir datos de lo que tú quieres del MINSA en la página web. Y eso sí te lo van a entregar. Demora un poquito más, pero te lo entregan de manera oficial. Bien. Esta parte, el sexto párrafo, se califica independientemente. ¿Ya? Ahora, después de que sabes cuál es tu interés, qué tan importantes, datos de todo tipo, ¿no? A todo nivel, y tienes la evidencia de que sí realmente es un problema en tu región, viene lo que les mencioné, ¿no? En el anterior lámina, la encrucijada o el debate. Es esa causa, esa posible razón que no está muy demostrada, que todavía está en discusión, pero que podría ser importante o que por algún motivo en específico aquí en Cusco cobra mayor relevancia. La encrucijada o el debate es una inconformidad, es una discrepancia entre lo que es y lo que debe de ser. Aquí nosotros exploramos la relación que existe entre tu variable de interés, la que has descrito acá arriba. A ver, ¿dónde está? Formación, establecer. Ya. La que has descrito acá arriba y la posible causa. La posible causa. O sea, es identificar justamente esa parte. Acá está. Es identificar esto. Estito. La causa que es vital, que es importante, pero que todavía no la han identificado bien, o que no está bien dicho, no está bien determinado, no está bien especificado, o varios autores dicen que actúa bien y otros autores dicen que actúa mal, ¿no? La encrucijada o debate es una parte reflexiva en la que el estudiante agarra toda la información que tiene y la contrasta con la realidad. ¿Dónde nosotros encontramos datos claves para hacer nuestra encrucijada o debate? Con estas dos variables, busca en Cochrane una revisión sistemática o un metaanálisis. ¿Ya? Este tipo de documentos son los que traen, como te digo, un análisis, un estudio, un superestudio de varios estudios. No es un estudio por encima de los estudios, un metaanálisis. Y traen conclusiones importantes. Generalmente sus conclusiones de las revisiones sistemáticas o metaanálisis son orientaciones para futuras investigaciones. Generalmente, ¿no? Entonces, sobre el problema y su explicación, tú buscas
con metaanálisis, una revisión sistemática. Y coloca la medida de asociación, pues, que estaría en debate, ¿no? Que no tendría que ser muy grande y que es importante. Otra forma de debatir o reforzar la encrucijada es ver si hay diferentes posiciones. Por ejemplo, en el hospital regional están utilizando un determinado score para poder ver sepsis neonatal. Pero en el hospital Lorena están utilizando otro score. O sea, ¿por qué no? ¿Y cuál será la normativa? ¿Cuál será el score que realmente se tiene que utilizar? ¿No? Son diferentes posiciones. O en el mismo hospital hay algunos médicos que utilizan criterios específicos para apendicitis en niños. Y hay otros cirujanos que utilizan otros criterios. O sea, diferentes posiciones implica adopciones, prácticas clínicas diferentes. No solamente la normativa, sino diferente entre los diferentes usuarios o ejecutores. También la discrepancia que existe con la normativa. Ustedes en este párrafo tienen que mencionar la normativa. Están haciendo una tesis sobre accidentes de tránsito. Tiene que estar la normativa de vigilancia de accidentes de tránsito. La ley del SOAS tiene que estar ahí. Entonces, es diferencias que existe con la normativa. En la normativa dice que tienes que hacerte una endoscopía antes de los 35 años. ¿Ya? Pero de repente en la práctica, en el hospital regional, el promedio de edad donde se hacen las endoscopias está en los 55 años. Ahí está un problema. Porque no hay un adecuado acceso o adecuada información a los jóvenes para que se hagan endoscopia. Entonces, ahí ya tienes una tesis. Posturas, posiciones. Una postura puede ser, por ejemplo, de la OMS. Otra postura puede ser de la OPS o del Ministerio de Salud. Por ejemplo, hace poco escucharon hablar que se ha retirado todo lo que son los medicamentos que contienen ranitidina. ¿Escucharon esta noticia? Sí, doctor. Sí, ¿no? Entonces, eso no sale en TikTok. Hay que ver de vez en cuando noticieros también. ¿Ya? Esta noticia ha pasado acá en Cusco, del retiro de la ranitidina. Pero desde el 2019, ojo, en el resto del mundo, en una gran parte del resto del mundo, eso ya se había indicado. ¿Por qué nuestro país recién 7 años o 6 años después de que la OMS lo anunció, por qué recién están actuando? ¿Cuáles son las implicancias de esa demora? Esas son posturas. Cuando yo tuve, me acuerdo, el brote de paperas hace unos años, ustedes seguramente se han vacunado en la Andina con la SPR. Cuando yo tuve ese brote de paperas, el brote se extendió desde Pucuto cuando inició, después se fue a toda la ciudad del Cusco. Y yo sabía que teníamos que vacunar con SPR. Lo sabía. Y lo argumenté ante el Ministerio de Salud. Les dije, es urgente vacunar con SPR. Envíenos la vacuna SPR. Es más, en otros países así se interviene. Envíennos. Y la respuesta del Sistema Nacional de Inmunizaciones fue bastante dura y tajante, ¿no? No le vamos a enviar SPR a Cusco porque esa vacuna está reservada para menores de 5 años. Y tu brote es en gente joven. Seguí insistiendo, seguí mandando documentos, seguí llamando al ministro, al viceministro. Yo mismo he hecho todo ese trabajo. Tuvo que venir un comité especial de la OMS a Cusco. Acá en la sala situacional de la Jereza Cusco nos reunimos con el doctor Valdivieso y no recuerdo el otro doctor Hinojosa, me parece que era. Autoridades internacionales. Y les mostré los datos. Y les mostré la evidencia de que en otros países también se intervenía así, sobre todo en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, en toda esa zona del Medio Oriente y Europa.
¿Y por qué no nos dejan vacunar acá? La posición del MINSA era cerrada. Ellos no querían soltar la vacuna porque habían comprado solamente para menores de 5 años. Tuvieron que pasar, chicos, no les miento, 9 largos meses. 9 meses. Desde que yo detecté el brote, investigué el brote y solicité la vacuna, hasta que después, porque la OMS le ordenó al Ministerio de Salud de acá de Perú que le entregue a Cusco la vacuna para controlar su brote. Tuve que irme hasta la instancia internacional para cambiar la política de mi país. Imagínense. 9 meses después ocurrió eso y controlamos el brote. Posturas. Avances. También puede ser una encrucijada o debate, ¿no? Por ejemplo, he escuchado hablar de ya se están haciendo ensayos clínicos de operación para la diabetes, cirugía para la diabetes. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso, tener cirugía para la diabetes? Que eso ya se opere. Wow, ese sería un cambio drástico a la morbilidad crónica en nuestra región y en nuestro país y en el mundo. Hay que estar en la vanguardia, ¿no? Hay otros avances simples, ¿no? La vacuna, por ejemplo, la vacuna de polio. Antes era la APO, era la oral. Ahora es la IPV. También sigue siendo avances. Antes tal vez hablábamos de la anemia en factores en términos de hemoglobina, pero cada vez más nos aproximamos a un ajuste real por altura. Dirren ha hecho un estudio justamente del ajuste. Es uno de los avances. Otro de los avances lo ha mostrado Dalman. Otro de los avances o posición o postura lo tiene la OMS. La OMS dice que es 2.1, menos 2.1 para regiones como la nuestra, entre los 3.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Marchena es otro estudioso de la anemia que ha propuesto su propia fórmula para la corrección en altura. Sí, entonces, estos avances también suelen dar preámbulo, dar un sustento a la parte del debate. Las limitaciones. Acá, por ejemplo, en el COVID debió usarse solamente PCR. Yo luché por eso bastantes meses. Me peleé con el gobernador, con el mismo presidente, con el mismo Martín Vizcarra, entramos a pelearnos para tener el PCR. Nunca llegó. Ellos hizo un negociado, no prefirieron utilizar las pruebas serológicas o llamadas pruebas rápidas. Y ahí está el resultado. El primer puesto en mortalidad en el mundo. Perú, tratamiento de la pandemia, un desastre. Culpa de Vizcarra y allegados de las pruebas rápidas. Eso es una limitación. Debimos usar PCR, pero no lo hicimos. Limitación. ¿Ya? Entonces, esta parte es reflexiva. Tú vas a comparar todo lo que tienes hasta ahora con la evidencia que existe y vas a empezar a cuestionarte, a decir, ¿y por qué? ¿Debido a qué? ¿Cuál es la razón de que se frene esto, o de que no llegue, o de que no se cumpla? Etcétera, etcétera. Eso tienes que explicar en un párrafo. Este párrafo puede ser un poquito más larguito, ¿no? 7 a 10 líneas. Una vez que tengas esto bien claro, ¿ya? Viene el vacío en el conocimiento. De todo este debate, tú vas a llegar a un punto en donde no hay una respuesta. Falta algo. Hay un vacío. Entonces, ese vacío tú lo identificas y es la necesidad actual de estudiar este tema en específico. Tiene que haber una pregunta que no se ha respondido. ¿Se acuerdan la lámina de la semana pasada?
Después de la revisión, yo tengo algo que todavía no se conoce, que no está bien determinado y lo planteo. Y justamente ese vacío es lo que da origen al objetivo del estudio. El último párrafo de tu planteamiento tiene que ser: por esta razón, debido a esta necesidad, el objetivo de la presente investigación será tal. Se plantea justamente para llenar ese vacío o cubrir esa necesidad identificada por el proceso reflexivo que te he mencionado. 9 párrafos, aproximadamente 1 cara y media a 2 caras, a lo mucho. No quiero que se extienda. Un planteamiento de problema puede tener máximo 2 caras. Máximo. Y otro detalle. Todo tiene que estar debidamente referenciado. La referencia se pone con un número en supraíndice entre paréntesis. Todo tiene que estar debidamente referenciado, por favor. ¿Ya? Finalizo con esto. El planteamiento es la argumentación estadística del problema. Un planteamiento que no tiene estadísticas no sirve. Yo he visto muchos planteamientos con solo opiniones. Y eso no sirve para nada. Tienes que tener datos, tiene que haber estadísticas y tiene que verse la necesidad de un estudio. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro? Sí, doctor. Listo. A ver, delegado, por favor, mándame un mensaje. ¿Ya me mandaste mensaje, delegado? A propósito, ¿quién es el delegado? ¿Cómo se llama? Es esta persona. Saúl, ¿está ahí? Saúl Valdodano. Chicos, ¿ustedes reconocen a este estudiante como su delegado? Sí, doctor. Se llevó a votación doctor. y Ya, ¿y qué ha pasado? ¿Dónde se ha metido? El creo que delegado estaba tiene, teniendo problemas de conexión, doctor, pero a ver, le estamos escribiendo. el delegado tiene prohibido faltar. A ver, voy a enviarle de una vez para que se los pase, ¿ya? Estos dos. Ya, listo. Ya, entonces, ya sabemos cómo hacer un planteamiento. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que puedan ustedes tener referencia. Vamos a agarrar una tesis del semestre pasado. A ver, asesorías, anexos. Vamos a agarrar de Iris su tesis. Este es su Turnitin.
Ya. Esta es la introducción, planteamiento del problema. A ver. Resistirá para seguir viviendo. Tarea. Pedazos como lo que se daba. Ya, se puede ver, ¿no? Sí, doctor. Voy a andar un poquito más. Ya. Bien, vamos a ver un ejemplo. Primer párrafo. Concepto de la variable de interés. La ideación suicida es un factor de riesgo para intentos de suicidio y cumplimiento. Es el más común de todas las conductas suicidas, pero solo una minoría de ideadores hace públicas las autolesiones. Concepto de la ideación suicida. Referencia. Entre comillas, entre paréntesis, en supraíndice. Primer párrafo. Puede ser 3, 4 líneas, no hay ningún problema. Segundo, importancia e impacto social para la salud pública. Según el Instituto de Evaluación y Métrica para la Salud, entre el 17 y 19 a nivel mundial se registraron un total de 2.258.000 fallecimientos por suicidio. También puede ser un dato, 2 datos, pueden sacar un económico, etcétera, etcétera. Acá este dato es impresionante, más de 2 millones de suicidios. También con su referencia. Datos estadísticos internacionales. Según la OMS, en el 2019, más de 703.000 personas fallecieron por suicidio, lo que representa aproximadamente 1 de cada 100 muertes. La mayoría de estos, el 77%, ocurrieron en países de bajos ingresos y medianos. El suicidio es la 4ª causa principal de muerte entre los jóvenes de 19 a 29 años, después de los traumatismos debidos al tránsito, la tuberculosis y la violencia interpersonal. La tasa bruta de mortalidad de suicidio se estimó en 9.2 por 100.000 habitantes. Los países de bajos ingresos y medianos altos tuvieron tasas más bajas, con 9.9 y 7.3 respectivamente. Datos estadísticos con referencia de instituciones oficiales. Tercer párrafo. Cuarto párrafo. Datos estadísticos regionales. Entre el 2000 y 2019, la tasa mundial de suicidios estandarizada por edad disminuyó en un 36%. Sin embargo, en América Latina o región de las Américas, fue la única donde se observó un aumento alcanzando el 17% en el mismo periodo. ¿Sí? Es una data comparativa respecto a la región del mundo y la región de las Américas, pero con referencia. Complementamos con datos regionales. De acuerdo a los datos de la OPS, de la PAO, en el 2019, se observó tasas de suicidio por cada 100.000 habitantes en distintas regiones. En la región de las Américas fue 8.98. En la zona andina, 3.88. Para el grupo de edad de 20-24 años de la zona andina, esta tasa fue de 6.09. Y para el grupo de edad de 25-29, en la misma zona, 5.28. Todos datos
de incidencias o tasas a nivel regional. Seguimos con nivel regional. Según la OPS, en el 2019, Perú, nos pasamos a datos nacionales. Quinto párrafo, datos nacionales. En Perú, la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes es de 2.73. Entonces yo ya veo cómo está en el mundo, cómo está en Perú. En general, 3.76 para el grupo de edad de 20-24 y 4.2 para la edad de 25 a 29 años. Está por debajo de lo que dice América Latina, ¿no? Y también lo que es mundialmente. Entonces ya te estás comparando, ya sabes cómo es el escenario internacional, el regional y el nacional. Listo. Luego vienes datos nacionales. O estadísticas, perdón, estadística nacional ya está en Perú. Ahora viene evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad, datos locales. Reuniones es una página oficial de lo que en el 2021 muestra una incidencia de Cusco, en tasa de suicidio. A nivel nacional la tasa fue 2.6, mientras que Cusco fue 7.4, fíjense. Ahí está el sustento, esa es la evidencia de que hay un problema. A nivel Perú, 2.6. Pero en Cusco, 7.4. Estamos hablando de casi el triple. Entonces, ¿por qué en Cusco están muriendo 3 veces más personas por este tema que en el resto del país? Con el promedio del país. Algo debe estar pasando, ¿ya? Siendo la tercera región con más tasa de suicidio. Somos la tercera. Me interesaría saber cuál fue la primera y la segunda. Complementaria. Entonces, fíjense, este es un dato, esta es una evidencia de que en Cusco esto sí amerita estudiarse. Seguimos. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, vamos a entrar un poco a la encrucijada o debate. Es la relación entre tu variable dependiente, tu ideación suicida, y vamos a ver cuál es su variable independiente. En el 2023 la tasa de intento de suicidio de la región Cusco es de 3.43 por cada 1.000 habitantes vivos. Ahora vamos a ver cuál es su variable independiente. Burnout dice. Burnout es un síndrome que implica sentimiento de agotamiento, de actitudes negativas o despersonalización, y en el que se experimenta una disminución en el sentido del logro personal, que suelen ser resultado de un desajuste entre la persona y el entorno social. Los efectos del burnout pueden manifestarse en un amplio espectro. Es un pequeño preámbulo a la encrucijada real. Te está diciendo más o menos de qué se trata el burnout. Acá ve el metaanálisis que les dije que tenían que colocar en el debate. Según un metaanálisis realizado por Chancy Seo et al. En el 22, se observó que aquellos estudiantes de medicina que padecen burnout tenían más probabilidad de desarrollar ideas suicidas. Estamos hablando de un OR de 6.29. Con la evidencia del caso. Ojo, metaanálisis, no es un estudio cualquiera. Eso les recomiendo bien, por favor. No es un estudio cualquiera. Estamos citando la relación que existe entre la variable de su interés, que es burnout, ideación suicidia, y la posible causa. Ella está examinando el síndrome de burnout. ¿Ya? Y acá dice, según el metaanálisis, 6.29. Entonces, vacío en el conocimiento y objetivo del estudio. Sin embargo, a pesar de esto, en el Centro de Salud Cali Runa, estamos hablando de la Universidad Andina del Cusco,
no se hace un diagnóstico de Burnout académico. Y hasta el momento no se hizo capacitaciones de concientización con respecto a dicho síndrome. ¿Qué es eso? Vacío en el conocimiento. O sea, sabemos que en Cusco es un problema la ideación suicida, ¿no? La tasa de suicidio se está creciendo cada vez más. Según un metaanálisis, se sabe que el síndrome de Burnout podía aumentar. Los que tienen Burnout aumentan su probabilidad de ideación suicida hasta en 6 veces. ¿Y cuál es el vacío? En mi universidad, en la Andina del Cusco, no hacen nada al respecto. No hay un diagnóstico de síndrome de Burnout hasta el momento. Tampoco se han hecho capacitaciones ni nada por el estilo. Entonces estamos en la penumbra en la Andina. No sabemos cómo está este problema. Por lo tanto, este vacío en el conocimiento se pretende llenar con el objetivo de la investigación. Por lo mencionado, el objetivo del presente estudio es determinar la asociación que existe entre la ideación suicida y el burnout académico para su respectiva intervención en nuestra universidad. Yo le voy a agregar. Y listo. ¿Qué tal? ¿Están ahí, chicos? Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el ejemplo? ¿Se entiende cada una de las partes del planteamiento? Sí, doctor. Se entiende, ¿no es cierto? Ya. Quiero que hagan de ese modo. De ese modo quiero que lo hagan, ¿no? Recuerden, tasas, porcentajes, comparación. El orden es importante. Si se han dado cuenta, la secuencialidad de cada una de estos párrafos tiene una razón de ser. Si ustedes agarran esto y pónganle el gráfico del ¿cómo se llama? Del iceberg acá. Acá está el iceberg grande, ¿sí? ¿Y dónde estaría la superficie del agua? ¿Entre qué puntos ustedes pondrían a la superficie del agua? ¿Podría repetir, doctor? Imagínense En el séptimo párrafo podría ser, doctor. Entre el sexto y el séptimo. 1, 2, 3, 4, 5, sexto y séptimo. Ahí. Ahí, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Por qué? La evidencia objetiva está en la superficie. Es lo que tú estás viendo en el Cusco o en el hospital que estás estudiando. Pero profundizar en el conocimiento justo estás haciendo en la parte reflexiva, en la encrucijada. Exactamente. Esto es investigación. Esto está debajo de la superficie. Esto está debajo del iceberg. Y esto es lo que tú vas a encontrar en tu investigación. Se ve, se entiende la esquematización, ¿verdad? ¿Por qué he elegido estas dos imágenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bacán, bacán. Listo. Esa es Doctor, disculpe, tengo una duda. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. En el caso de que, por ejemplo, puedo justamente en la parte de la causa como redirigirlo un poco hacia la conveniencia de lo que quiero estudiar. Me explico mejor. Por ejemplo, en el mismo caso de que, por ejemplo, de depresión,
que yo quiero, digamos, estudiar sobre la depresión, pero justamente cuando me voy hacia las causas, quiero estudiar ya también eh, qué tipo de, por ejemplo, si un tratamiento en específico me es útil. Por ejemplo, algo así. Podrías, yo justamente en esa parte, cuando ya me voy hacia las causas, redirigirlo hacia lo que quiero investigar. Claro, esa es la encrucijada, pues. Ese es el debate. Esa es la parte reflexiva. Tú tienes los datos, pero ¿qué hacer con los datos o cómo contribuir a solucionar el problema? Es la encrucijada. Y esa es tu investigación, es el tema de investigación. Pero no te vayas a aventar así nomás, ¿no? Busca una referencia. Por eso es importante el metaanálisis o la revisión sistemática. Ahí te da la pauta de más o menos hacia dónde puedes estar guiándote. Porque, ojo, no es estudiar lo que quieres. Mucha gente confunde, ¿no? La investigación es propia de uno, es independiente de cada uno. Yo puedo estudiar lo que quiero. No, no es así. No es así. Un investigador no estudia lo que quiere. Que tengas una línea de investigación o un tema particular de tu preferencia es totalmente diferente. Es válido y diferente. Pero no puedes estudiar lo que te da la gana. Tienes que estudiar lo que amerita estudiarse, lo que se necesita estudiarse, lo que va a aportar para dar solución a un problema sanitario, no lo que te da la gana. Entonces ahí, para no perderte en ese te da la gana, es conveniente tener una referencia potente. Y ahí tienes las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sé que no viene al caso del planteamiento del problema, pero si dentro de mi justificación yo busco justamente dar esta información que se obtenga de este estudio, de este proyecto de investigación a las autoridades para que se haga un cambio respectivo o que se genere una posible solución al problema que ya existe. Y si en este caso, como lo mencioné en el síndrome del burnout, la universidad no hace nada, de alguna manera invalida o desmerita el proyecto de investigación como tal, o sea, fuera de hablar de un proyecto de tesis. A ver, vamos a ir caminando poco a poco en la investigación, ¿ya? Este es un primer punto que tenemos que agotarlo, fundamentarlo bien para hacer dar los siguientes pasos. Tú me has hecho una pregunta del tema de justificación. La justificación de la investigación es el por qué y el para qué de la investigación. El por qué lo encuentro en los documentos de referencia para su importancia. Por ejemplo, si es una línea de investigación de la universidad, es importante, le conviene a la universidad que se investigue ese tema. Si es un problema declarado como prioridad sanitaria nacional, le interesa al país que se investigue ese punto, ¿no? ¿Y para qué? Es el otro punto de la investigación, de la justificación. Nosotros hacemos investigación con un objetivo de cambiar la realidad actual. Pero nosotros, desde nuestra posición, no lo podemos hacer solos. Necesitamos de agentes que canalicen nuestra idea. Y ahí tenemos a los alcaldes, a los gobernadores, a los rectores, a los docentes de la universidad, a los directores de redes de salud, directores de hospitales, etcétera, etcétera. Todos nuestros trabajos van a parar en sus oficinas y les vamos a dar recomendaciones a ellos para que se implementen acciones tomando en cuenta nuestros resultados. Ya, algunos de ellos nos harán caso, otros no. Eso ya dependerá de qué tan convincentes seamos, ¿no? Pero la justificación es eso. Ahorita no tendrías que preocuparte porque si el rector lo va a usar o la universidad, etcétera, porque todavía no estamos en ese tema. En el planteamiento del problema no vemos ese para qué todavía. Tranquilo que ya en su momento vamos a definirlo de mejor manera.
Incluso en la, Gracias, doctor. yo suelo dar el mensaje, ¿no? De que imagínense que tu investigación ya está hecha, que ya se acabó tu tesis. ¿Qué harías con ese resultado? Tu respuesta es el para qué de tu investigación y se pone en la justificación. Dense cuenta la gran diferencia entre planteamiento del problema y justificación del problema es que el planteamiento no es lo que tú dices, es lo que dice la OMS, lo que dice la OPS, lo que dice CDC, lo que dice el MINSA, lo que dice la Jereza, lo que dice el metaanálisis, lo que dice la revisión sistemática. El planteamiento es la argumentación científica y estadística validada en referencias oficiales. Es lo que dicen los demás respecto a tu problema. Acá en el planteamiento no hay nada de lo que tú opines. Acá no entra tu opinión. Acá no entra lo que tú crees o lo que tú supones. No entra para nada. Acá todo es referenciado. ¿Me entiendes? En cambio, en la justificación, ahí sí entra lo que tú crees. Cómo tú crees que va a aportar tu investigación al bienestar de la población. Cómo tú crees que se va a mejorar las condiciones de la universidad. Cómo tú crees que se puede articular con la policía y el municipio para mejorar el resultado de tu investigación. Cómo tú crees. El cómo tú crees va a entrar en la justificación. Acá, en el planteamiento, no. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, en esta parte suelo ser bastante enfático y bastante seguro porque, como les repito, he visto muchos errores, un sinfín de errores. Y los errores se repiten. A pesar de que ahora les he dicho que van a cometer estos errores, les advierto, ¿no?, que no lo hagan. Estoy 100% seguro que más del 80% de ustedes va a cometer esos errores. Lo sé, lo siento, lo presiento. El detalle es que cuanto más rápido te des cuenta que hacer un trabajo consciente te va a resultar más práctico, va a ser mejor. Si te copias, que es lo que muchos van a estar tentados en hacer, la vas a pasar mal, te lo aseguro. Te voy a jalar el primer aporte y el segundo vas a estar pidiendo más tiempo, más subsanación, porque te le vas a pasar corrigiendo errores de lo que has copiado y no reforzando tu idea de investigación original. Es mucho más fácil empezar una idea de cero que refaccionar y parchar una idea de alguien más. Háganme caso. Jordana, adelante. Doctor, disculpe, con lo que nos ha enseñado esta clase y también en la anterior clase, nos dijo al final de la anterior clase que podíamos darle voluntariamente tal vez algunas propuestas del proyecto de investigación. Sí. Con esta clase ya tenemos. Ahorita lo que tienen todos ustedes es la idea de investigación. Y probablemente algunos tengan hasta el tema de investigación. Acá les hago aclaración una cosa. Tercer consejo, importantísimo. Tu tema de investigación no lo tengas. Anúlalo, bórralo. Tú no tienes un tema de investigación. Tú no busques un tema de investigación. El tercer error más grande de los estudiantes es que buscan un tema, se enfrascan en el tema y se autolimitan en el tema. Tú lo que tienes que buscar es un problema. Problematización se llama eso. Cuando tú buscas un problema,
y haces toda la pauta que te estoy enseñando adecuadamente, en la parte del encrucijado debate, cuando llegues acá, vas a darte cuenta que ese problema tiene múltiples soluciones o múltiples posibles soluciones. Por ende, vas a sacar de ese problema un sinfín de temas de investigación. Yo siempre les digo, no quiero saber tu tema de investigación. Es más, lo prohíbo. No quiero saber tu tema de investigación, por favor, no me lo digas. ¿Sí? Yo voy a escucharte con tu planteamiento del problema. Quiero saber qué problema estás planteando. Y por decantamiento natural, al final va a salir solito el problema, el tema de investigación. Tu objetivo de estudio, la última parte del planteamiento, se transforma en tu título de investigación. Entonces, un objetivo bien planteado amerita que tengas un vacío en el conocimiento el cual llenar, el cual lo has producido después de una etapa reflexiva en el debate o en la encrucijada, cosa que no hubieras tenido si no tenías datos estadísticos locales, nacionales, regionales, internacionales, y si el problema no es importante. ¿Te das cuenta? Para tener un tema de investigación o el título de investigación, primero tienes que pasar por todas estas etapas. En ese sentido, ahorita ninguno de ustedes tiene un tema de investigación. Vamos a dar una semana. Con esta clase y con lo que les di la semana pasada, la idea que ya tenían, ármenla en este sentido. Ármenla, búsquenla. Las siguientes 3 semanas por lo menos vamos a escuchar sus planteamientos del problema. Uno a uno. 5 minutos me van a plantear su problema y yo les voy a decir si es que vale la pena continuar, si es que hay que hacer algún ajuste mayor tal vez o algún ajuste menor, o si lo que estás pensando pues definitivamente no se va a poder y vas a tener que cambiar de tema. Pero no quiero ahorita chotearles con solamente su idea. Necesito escuchar su planteamiento, necesito escuchar todo esto en orden para tomar una decisión mucho más certera. Bien, chicos. Sí, Ray, dime. Doctor, buenas noches. Doctor, disculpe, en mi caso que yo estoy llevando el curso de tesis 1 y 2 a la par. ¿Perdón? Yo estoy llevando el curso de tesis 1 y 2 a la par, o sea, a la vez. Y en este caso yo quería presentarle mi planteamiento del problema y quería que me diga si vale la pena o no para cambiar tal vez de tema o continuar con el tema, o qué ajustes se les puede hacer. Pero ¿lo tienes en el esquema que estoy enseñando ahora? Sí, doctor. Sí, ¿y cómo? Porque o te he jalado yo el semestre pasado. No. No, doctor. Solo que sí he asistido y sé más o menos cómo quiere el planteamiento del problema. Caray. Bien, en todo caso, le voy a pedir al delegado, por favor, que haga una lista. Para de todos modos, la siguiente clase vamos a tener que escuchar bien, entender bien con esta pauta que les he dado para tomar una correcta decisión. Le voy a pedir al delegado, por favor, que haga una lista en donde Ray y Jordana sean los primeros y me presenten como debe de ser en el tiempo designado su planteamiento. No, ahorita yo entiendo que están animados y entusiasmados, pero no lo van a hacer correctamente. La clase le acabo de dar, necesitan un periodo para poder armarlo adecuadamente. No se desesperen, todavía tenemos tiempo. Doctor, disculpe. Doctor, disculpe que le interrumpa. Yo más que nada quería preguntarle sobre el 6º párrafo. O sea, si bien es cierto, puedo armarlo según lo que usted me dijo, pero más que nada en el 6º párrafo, donde nos dice que hay que pedir la información a la Jereza, nos dio también la indicación de que usted nos podía ayudar para elaborar una correcta forma de pedir esta información.
Esa era mi pregunta, por favor, doctor. Oye, ya. Sí, no se preocupen. Generalmente ese párrafo demora en armarse, ¿no? Pero tienes que tener claro la petición que se va a hacer, la institución a la que te vas a dirigir y la forma en la que vas a dirigir. De eso les voy a ayudar, no se preocupen, no hay ninguna dificultad. Incluso hay veces que hasta yo mismo les conseguía los datos. Pero de eso hay tiempo, o sea, no es necesario que me presentes la siguiente semana con ese dato más. Es más, generalmente ese dato lo consiguen al final del primer aporte. Tranquilos. Gracias, doctor. Ya, está bien. Bien, chicos, tengo otra reunión pendiente. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.